¿Me tienen, por favor, Marilyn Barragán? Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Ivania Cáceres. Ivania Cáceres. Ivania Cáceres. Está, gracias. Paulette Chimbolema. Buenas noches, doctor. Muchas Presente. gracias. Kaylee Galora. Kaylee Galora. Kaylee Galora. Está, gracias. Dayana Jarrín. Buenas noches, presente. Gracias. Carol Lascano. Aquí está. Buenas noches, Gema Lino. presente. Buenas noches, doctor presente. Estoy aquí con Britney. Por uno. Ya. Gema Lino ya está. Leonardo Yomi Kinga. Profe, presente, buenas noches. Gracias. Snyder Yumitaxi. Buenas noches, presente. Si está Snyder. Sí, le dicen buenas noches, presente. Mateo López. Mateo López. Presente, Gracias. presente, buenas noches. Eric Martínez. Presente, buenas noches. Gracias, Sharik. Mateo López, ya está. Yaritza Morocho. Buenas noches, presente. Gracias, Evelyn Paredes. Buenas noches, presente. Emily Pérez. Buenas noches, presente. Gracias. Suri Piar Puesan. Suri Piar Puesan. Gracias. Damaris Piratasi. Buenas noches, presente. Gracias. Kelly Pungil. Kelly Pungil. Tampoco. José Quintero. José Quintero. Tampoco. Ah, Michelle Rea. Buenas noches, presente. Gracias. Jefferson Rodríguez. Me escribes, porfa. Eliana Sisa. Buenas noches, doctor, presente. Gracias, Eliana. Britney Soria. Por Levin. Keila Buenas Vargas. noches, presente. Buenas noches, Keila. presente. ¿Sí está Keila? Sí, ¿me escucha? Shirley Llanza. Sí, ahorita. Shirley Llanza. Shirley Llanza. Ahí está. Y Catherine Yasuma. Buenas noches, presente, Gracias. licenciado. Por favor, Carol, estarían faltos 6, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Carol. Cáceres, eh, 6 total, ¿eh? Galora, Yerpuesán, Ya. Punguín. Hasta que verifiquen, chicos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Espero que les haya ido bien el día de hoy en su jornada de aprendizaje que tuvieron en la universidad. Esta es la última clase que tenemos del módulo de balística. A Carol ya le pasé las diapositivas, todas las que hemos visto con ustedes. De ahí van a salir las preguntas del examen con las de hoy. Están 10 preguntas de opción múltiple, verdadero y falso. Lo que les digo, estudien, lean lo que está ahí. Está más enfocado en lo que es balística, en este caso interna, externa. Eso, por favor, mucha atención. Repasen eso, por favor. ¿Sí? En base a eso vamos a dar inicio hoy con el tema final, que son las armas no letales. ¿Están ahorita en el video? ¿Sí? Vamos a escuchar. Van a atender, por favor. ¿Sí? Hola, pues vamos a meternos de lleno en un tema fundamental en el mundo de la criminalística y la actuación policial, las famosas armas no letales. Son herramientas que en teoría están pensadas para controlar situaciones complicadas sin tener que llegar al extremo de la fuerza letal, pero como vamos a ver, tanto su uso como su definición tienen muchos matices. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta, la que va a guiar todo este análisis. ¿De verdad existen las armas no letales? Vamos a intentar responder a esto.
Bueno, si nos vamos a la definición puramente técnica, nos dicen que son dispositivos para incapacitar, disuadir o controlar. Y atención a la parte más importante, están diseñadas para minimizar el riesgo de muerte o de lesiones graves. Y claro, minimizar no es lo mismo que eliminar por completo. Por eso mismo, y esto es crucial, los expertos prefieren usar otro término, menos letales. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque ninguna de estas armas es 100% segura. El riesgo de que acabe en fatalidad siempre está ahí, ya sea por un uso incorrecto, porque la persona afectada tenga alguna condición médica que no se conoce, o porque el impacto se produzca en una zona vital del cuerpo. Entonces, si sabemos que no son totalmente inofensivas, ¿cómo se decide cuándo y cómo usarlas? Para eso tenemos que hablar de las reglas de enfrentamiento, que son la base para entender su aplicación correcta. Todo se sostiene sobre 3 pilares. El primero, la legalidad. Su uso tiene que estar recogido y permitido por la ley, sin más. El segundo, la necesidad. Solo se deben usar cuando no queda otra opción frente a una amenaza real e inminente. Y el tercero, la proporcionalidad. Tiene que haber un equilibrio lógico entre el nivel de amenaza y la fuerza que se aplica para neutralizarla. Esta gráfica lo deja muy claro. Se empieza por el nivel más bajo, la mera presencia policial. Si eso no funciona, se sube a la verbalización. Y justo ahí en el siguiente escalón, el táctico, es donde aparecen las armas menos letales. Son ese paso intermedio, justo antes de tener que recurrir a la fuerza letal. Muy bien, pues vamos a abrir el arsenal y a ver qué hay dentro. Vamos a empezar con 2 de las categorías más habituales, las armas químicas y las eléctricas. Veremos que estas armas se clasifican a grandes rasgos en 3 grupos, químicos, eléctricos y cinéticos. Venga, empecemos por los agentes químicos, los gases lacrimógenos y los irritantes. Aquí tenemos a los 2 más famosos. Por un lado, el gas lacrimógeno, el CS, que provoca una irritación tremenda e inmediata en ojos, nariz y garganta. Es el que se suele usar para dispersar multitudes al aire libre. Y por otro, el spray de pimienta, UOC, que es un extracto natural que inflama los capilares y da una sensación de asfixia muy angustiosa. Es curioso, pero es muy eficaz con gente que está bajo los efectos del alcohol o las drogas. Vale, dejamos atrás los químicos y ahora nos metemos en un terreno que genera mucho debate, el de los dispositivos eléctricos. Estamos hablando de los dispositivos de control eléctrico. Lo que hacen es generar pulsos de alto voltaje, pero con un amperaje muy bajo, para tomar el control del sistema nervioso. El nombre que a todo el mundo le viene a la cabeza es, por supuesto, Taser, que en realidad es una marca comercial. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues mira, es bastante ingenioso. El dispositivo dispara 2 pequeños dardos que van unidos a unos cables muy finos. Al clavarse en el objetivo, estos dardos cierran un circuito, y a través de ese circuito se envía un ciclo de pulsos eléctricos que suele durar unos 5 segundos y que deja a la persona completamente inmovilizada. Lo que pasa en el cuerpo se llama incapacitación neuromuscular. Básicamente, la descarga eléctrica crea tanto ruido en el sistema nervioso que las señales del cerebro no llegan a los músculos. El resultado es que los músculos se contraen de forma totalmente involuntaria y se pierde el control del cuerpo por completo. Perfecto, ya hemos visto los químicos y los eléctricos. Nos queda la tercera gran familia, la de los proyectiles de impacto y las armas que se basan en ondas de choque. Si volvemos a nuestra clasificación, ahora nos toca centrarnos en los cinéticos. El principio aquí es diferente. Se trata de usar la energía de un impacto, de un golpe controlado, para neutralizar a alguien. Y aquí se ha visto una evolución muy importante. Tenemos por un lado las clásicas balas de goma, que son proyectiles macizos, a veces incluso con un núcleo de metal. El riesgo con estas es altísimo. Un impacto en la cara o en el pecho puede matar. Y luego están las municiones más modernas, las de foam o espuma. Tienen una punta que se deforma al impactar, absorbiendo parte de la energía. Esto reduce mucho el riesgo de fracturas y permite un control más preciso a distancias medias. Dentro de este grupo también están las armas sensoriales. El ejemplo perfecto son las granadas aturdidoras o flashbang. Son artefactos pirotécnicos que, al estallar, generan un ruido ensordecedor de más de 170 decibelios y un destello de luz que te deja ciego por unos segundos. El objetivo es desorientar y ganar ventaja en un asalto táctico. Ya que conocemos las herramientas, toca hacer un chequeo de la realidad, porque hay que hablar de los riesgos reales que conllevan y de un factor que es, literalmente, de vida o muerte: las distancias de seguridad. Es que la distancia lo es todo. Cada arma tiene su rango óptimo donde es eficaz y relativamente segura. Para los sprays, hablamos de unos 3 a 5 metros. Para un taser, el rango ideal está entre los 4,5 y los 7,5, más o menos. Y para los proyectiles de impacto, necesitas mucha más distancia, entre 10 y 40 metros, para que no sean letales. Y con esto nos tenemos que quedar. Es la idea más importante de todas.
Si se usan por debajo de esa distancia mínima recomendada, el arma se convierte en potencialmente letal. Así de claro. Esa línea invisible es la que separa un uso táctico correcto de una posible tragedia. Y para que quede aún más claro por qué las llamamos menos letales, aquí tenemos un resumen de los riesgos. Hay peligro para personas con cardiopatías, claro. También están las lesiones por la caída, como un golpe en la cabeza. Ojo, también pueden provocar un incendio en entornos con gases inflamables. Un impacto en la cara puede causar un desprendimiento de retina. Y los dispositivos acústicos pueden provocar sordera o vértigos. Bien, hemos analizado el presente de estas tecnologías. Para terminar, vamos a echar un vistazo rápido a lo que está por venir. ¿Hacia dónde va el futuro de la fuerza menos letal? Pues ya hay cosas en el horizonte que parecen de ciencia ficción. Se está trabajando en redes eléctricas que se lanzan para envolver e inmovilizar. También en armas de ondas de calor, que provocan una sensación de quemadura insoportable en la piel sin dejar marca. O incluso en proyectiles que, en lugar de herir, marcan a una persona con un ADN sintético para poder identificarla después. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. A medida que la tecnología nos da herramientas cada vez más sofisticadas, la pregunta de fondo sigue ahí, intacta. ¿Tener más tecnología realmente significa tener más seguridad? Ahí queda la pregunta. Muchas gracias por habernos acompañado. Listo, chicos, con eso vamos a dar inicio a las clases del día de hoy, teniendo en cuenta el objetivo principal, que es, y tengan en cuenta ustedes que estas armas no letales son establecidas principalmente por las fuerzas o por las instituciones encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley en las diferentes regiones, en los diferentes países en las cuales están anexadas a diferentes tratados y derechos. Entonces, el objetivo general es capacitar a los estudiantes en el conocimiento técnico jurídico acá en el Ecuador, ¿sí? De las armas menos letales, o analizando su impacto en el control del orden público, su relevancia, el procesamiento pericial de los individuos. Estas armas fueron diseñadas para eso, principalmente son diseñadas para el control de multitudes dentro del orden público. Entonces, estas armas, como ustedes vieron, ¿sí?, establecidas como menos letales, ¿sí?, son establecidos por estas fuerzas para controlar y retener ciertas amenazas. A partir de eso, ¿sí?, el objetivo específico es identificar primero la clasificación, el funcionamiento de las tecnologías menos letales, poder analizar el marco legal y el uso progresivo de la fuerza aquí en el Ecuador, ¿sí?, y evaluar los indicios criminalísticos generados por estas armas en las diferentes escenas, ¿sí? La evolución de la seguridad ciudadana, ¿sí?, ha exigido y exige esta toma de herramientas que permitan neutralizar amenazas sin recurrir necesariamente a la fuerza letal. Como nosotros vimos ya en las clases anteriores, la utilización de diferente munición y armas son según la característica de la actuación, el peligro y de las fuerzas, ¿sí? Son muy diferentes las armas establecidas para el control, ¿sí?, tanto de la policía como de los militares, que son los encargados en este caso de cumplir y hacer cumplir la ley. Estas tecnologías lo que hacen es proteger la vida tanto del funcionario que lo hace, ¿sí?, como del intervenido, ajustándose a estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, las personas que son capacitadas, las que son las encargadas de usar estas diferentes armas, son las fuerzas, ¿sí?, encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley. No es que yo puedo comprar un taser, ¿sí?, andar a la calle y poder hacer las descargas eléctricas. Yo no puedo andar con un gas, ¿sí?, pimienta botando a los ojos. Eso también va penado, ¿sí?, y hay que tener un control según la característica del gas, a dónde se va a lanzar, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de armas no letales? ¿Sí? El concepto nos dice que son dispositivos diseñados para incapacitar, disuadir o controlar, minimizando el riesgo de causar muerte o lesiones permanentes, ¿sí? Su efectividad depende del entrenamiento y protocolos,
¿sí?, técnicos que debe tener la persona. Entonces, más que nada, estos diferentes aparatos, diferentes armas, ¿sí?, lo utilizan la gran mayoría de fuerzas, ¿sí? Ustedes han visto en el extranjero estos taser, acá también lo utilizamos el gas pimienta. Entonces, estos diferentes armas, ¿sí?, están diseñados para incapacitar, para disuadir y controlar a personas, minimizando el riesgo de una muerte o lesiones permanentes. Entonces, chicos, si tenemos en cuenta cuál es el concepto: dispositivo diseñado para incapacitar, disuadir, controlar, ¿sí?, minimizando el riesgo de causar una muerte o una lesión permanente a una persona, ¿sí? Menos letales, ¿por qué o es la terminología correcta? Expertos prefieren que este término, menos letales, porque ningún arma es 100% seguro. Ustedes vieron la presentación del video, decía, ¿no?, que si esta arma es utilizada en la región orbital de las personas, lógicamente puede causar un daño, ¿sí?, en la región visual también. Entonces, toda arma, ¿sí?, no es o es 100% seguro, ¿sí? Nada es seguro, según la utilización, dónde lo hagas, cómo lo hagas y en las regiones que tú lo debas hacer. El riesgo de fatalidad existe ante un uso inadecuado, condiciones médicas persistentes, si el sujeto o impactos en zonas vitales. Por eso, a nosotros nos capacitan inclusive en la utilización del arma de fuego como último recurso dentro de la pirámide de la utilización del uso legítimo de la fuerza, al utilizarlo. Entonces, hay regiones, como decía en el video que ustedes dijeron, si ustedes vieron, si ocupan el taser a una persona que puede ser, sufre de paros cardíacos, ¿sí?, entonces causa también algo letal si nosotros no utilizamos esta arma correctamente. Pero no sabemos en ese momento. Yo no puedo preguntar antes de una amenaza para neutralizar la amenaza, decir: disculpe, usted tiene alguna enfermedad, tiene soplo del corazón. Me diga sí, entonces discúlpeme, no le voy a hacer uso. Entonces no sabemos y no conocemos, ¿no es cierto? La importancia en la función dentro policial permite el control de multitudes y disturbios civiles de las personas dentro de una aglomeración, que facilita capturar de alta peligrosidad, reduciendo daños colaterales, ¿sí? ¿Cuál es el fin de estas armas? Evitar daños colaterales permanentes en las personas y poder reducir la amenaza, ¿sí? También disminuye la responsabilidad legal del Estado por el uso excesivo de la fuerza, chicos. Estas armas, nuevamente les repito, son únicamente, ¿sí?, funcionales y encargadas de las personas que están de cumplir y hacer cumplir la ley, que son las instituciones gubernamentales encargadas de la fuerza pública y control social, ¿sí? ¿Cuáles son los principios fundamentales de esto? 1. La legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. La legalidad, ¿por qué? La utilización de estas armas está amparado en la Constitución y leyes vigentes. Son las que nos norman a cada funcionario para la utilización de estas armas menos letales. ¿Cuál es la necesidad? El único recurso ante una amenaza real que podemos utilizar. Por eso les digo, cada uno de los funcionarios encargados de la utilización de estas armas de fuego, ¿sí?, son los únicos responsables de la utilización de estas diferentes armas, ¿sí? Entonces, yo no puedo estar en la calle con una taser, con un bastón, ¿sí?, echando a cada uno. Si es que me cae mal, le disparo. No. Entonces, todo es fundamentalmente basado en esto: la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. ¿Y qué es la proporcionalidad? Es el equilibrio entre la amenaza y la respuesta de una persona. Que si yo tengo mayor amenaza, la necesidad, de neutralizar, ¿sí?, evitando en este caso daños permanentes, lo haré con menos letales. Y si la amenaza ya es proporcional a lo que mi vida puede causarlo, lo utilizaré ya las armas letales, que lógicamente causan daños permanentes y la muerte de las personas. ¿Claros ahí en los 3 principios fundamentales para la utilización de estas armas? Legalidad, necesidad y proporcionalidad, ¿sí? No se olviden de eso, chicos. ¿Cuáles son los niveles de uso, ¿sí?, de estas armas? La presencia policial, la verbalización, las armas menos letales y la fuerza letal.
Siempre estos niveles se utilizan para evitar desde el inicio, ¿sí?, daños, la utilización de estas armas y por último las fuerzas letales. Para eso utilizamos estos niveles de uso, ¿sí? Pero lógicamente esto no les voy a tomar. Esto sí, el marco legal vigente que rige para la aplicación de esta utilización de las armas. 1. La Constitución Nacional del Ecuador, ¿sí?, que aplicamos mediante la protección de derechos fundamentales a cada una de las personas. El Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, que son las causas de exclusión, de antijuricidad, que te dice lógicamente cómo lo vas a utilizar, si utilizaste bien, si utilizaste de buena manera a personas, ¿sí?, utilizando estos tres niveles que anteriormente vimos, ¿no es cierto? La necesidad, la proporcionalidad y ¿cuál más? Y la Catherine. ¿Cuáles eran los tres niveles? Eliana. La legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Muy bien. Y otro marco legal vigente en la utilización de estas armas menos letales, ¿sí?, son el uso legítimo de la fuerza, que está dentro del Código Orgánico, donde regula específicamente las armas menos letales, ¿sí? ¿Y cuáles son la clasificación de las armas menos letales? 1. Los agentes químicos, ¿sí?, eléctricos y cinéticos. ¿Qué son los agentes químicos? Son los agentes irritantes y gases lacrimógenos. Agentes químicos. Han visto los tarritos que mucha gente, los guardias, nosotros llevamos, ¿no? Porque lo que conocen como el gas lacrimógeno, saben decir, ¿no? Se llama agente irritante, ¿sí? Y otra es, lógicamente, cuando se utiliza en el control de multitudes para, en este caso, despejar estas multitudes, son los gases lacrimógenos, ¿sí? Entonces, los eléctricos, que son los dispositivos de control, sus iniciales son el CEW, que también los conocidos como los taser, y los cinéticos, que son proyectiles de impacto controlados. Esta es la clasificación de las armas menos letales: los químicos, los eléctricos y los cinéticos, ¿sí? Y de ahí viene la fuerza cinética. ¿Cuál era la fuerza cinética? ¿Quién se acuerda? Keila, ¿se acuerda? ¿Qué era la fuerza cinética? Es la fuerza que se establece cuando el proyectil está en el espacio con el choque con la atmósfera, ¿sí? No se olviden de eso, que eso sí va. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Listo. Los agentes químicos de control. Estas sustancias fueron y son diseñadas para causar la irritación sensorial, temporal y desorientación sin causar daños permanentes, ¿sí? Son dispersadores mediante aerosoles, granadas o proyectiles de lanzamiento que causa, ¿sí?, una irritación a la visión momentánea, ¿sí?, en las personas. Pero eso también conlleva al control que debes tener. Nosotros hemos utilizado como pruebas, ¿sí?, dentro de los diferentes cursos que nosotros llevamos, lo que es probar, ¿sí?, el gas, el agente químico en los ojos, y vean, si ustedes no se controlan ese gas, tiende inclusive a faltar la respiración, ¿sí? Es muy fuerte. Entonces, pero estas son diseñadas únicamente para causar irritación sensorial, ¿sí? La desorientación sin causar daños permanentes. No te causa un daño permanente, ¿sí? Lo único que es la irritación sensorial, ¿sí?, para desorientarte, pero sin causar daños permanentes. El gas lacrimógeno o material CS, ¿sí?, causa una irritación, ¿sí?, compuesto por el clorobencilideno y el malononitrilo, ¿sí? Estos causa una irritación inmediata en los ojos, la nariz, la garganta, provocando lagrimeo intenso y cierre involuntario de los párpados. El uso preferente son en espacios abiertos, siempre para el control, la dispersión de multitudes, ¿sí?, en el diferente control de estas personas, ¿sí? ¿Alguna consulta? Yo les puedo poner en el examen qué significa CS, ¿sí? Es el gas lacrimógeno dentro de las armas menos letales.
El gas de pimienta o OC es la oleoresina de capsicum, que en este caso es un extracto natural derivado del chile, que en este caso sería como el ají, ¿sí? Provoca inflamación capilar, ardor extremo y sensación de asfixia. Es altamente efectivo en sujetos bajo efectos de alcohol o drogas, que la sensación, ¿sí?, es que te causa asfixia al momento de ser expuesto a tus diferentes órganos visuales, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Como ustedes ven, son los cierres de los ojos, tos, la dificultad respiratoria, la secreción nasal y salival, ¿sí?, y la sensación de pánico temporal. Estos son los fenómenos o efectos fisiológicos que produce la utilización directa de estos agentes químicos en las personas. Los dispositivos de control eléctrico, ¿sí?, son los equipos utilizados mediante pulsos eléctricos de alto voltaje y bajo amperaje. ¿Qué quiere decir eso? Que permite controlar el sistema nervioso, ¿sí? Son conocidos comúnmente como la marca líder, que son los taser, ¿sí? Estos son los dispositivos de control eléctrico, ¿sí? Son alto en voltaje pero bajo en amperaje, ¿sí? ¿Cuál es el funcionamiento del taser? Uno, se dispara o lanza dos dardos conectados con cables finos que al impactar en cualquier superficie del cuerpo cierran un círculo que transmite pulsos eléctricos, ¿sí? Estos ciclos, ¿sí?, duran 5 segundos, permitiendo la inmovilización total del sujeto. Bloquea todo el sistema, ¿sí?, nervioso de la persona, bloqueándolo, ¿sí?, y en este caso es funcional para la neutralización de las personas. ¿Cómo trabaja? Mediante pulsos eléctricos, ¿sí? No se demoren mucho en anotar. Yo ya le pasé a Carol estas diapositivas para que puedan estudiar. Todo les pasé ya, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes la impactación neuromuscular que causa el taser. Esto, ¿sí?, como ustedes ven en la primera imagen donde está mi cursor, esto es lo que dispara al momento, ¿sí?, el taser. Dos dardos que al contacto en cualquier superficie bloquea el sistema nervioso muscular y hace que neutralice a la persona, ¿sí? Interfiere principalmente con señales eléctricas al cerebro y a los músculos, bloqueándolos directamente, y provoca contracciones musculares involuntarias y la pérdida total, ¿sí?, de control motor, inmovilizando la agresión. ¿Cuáles son los riesgos y contradicciones? El riesgo en una persona, ¿sí?, podemos tener que puede tener una persona problemas cardíacos graves, que al utilizar esto pues causa un shock y puede fallecer. Sí, hay las contradicciones que pueden hacer y ha habido, ¿sí? Lesiones secundarias que al momento que al neutralizar el movimiento sensorial de la persona con el cerebro y el músculo, ¿sí?, las caídas puedan causar un trauma craneal. Por eso es inmediato la reacción también de quien lo haga uso al poderlo neutralizar y evitar un mal mayor. El peligro de ignición en ambientes con vapores inflamables es que a la chispa que realiza estos dardos puedan afectar directamente al espacio donde se está reduciendo la amenaza, ¿sí? Este es el proyectil de impacto controlado, ¿sí? Son sistemas que lanzan proyectiles diseñados para transferir únicamente energía cinética y causar dolor, incapacitando sin penetrar el cuerpo, chicos. Es únicamente el choque que permita neutralizar, es decir, estate quieto, ¿sí?, pero sin hacer el daño letal, ¿sí? Es un choque que lógicamente te va a causar un hematoma, pero no te va a causar un daño letal, no va a perforar, ¿sí? Lo que conocemos nosotros como el calibre 12, ¿sí?, que son lanzadores de 40 milímetros establecidos únicamente para eso, ¿sí? Por eso es que nosotros, han visto ustedes, ha habido personas que han fallecido inclusive al lanzamiento de material CS, lo que llamamos nosotros como el arma to fly, ¿sí?
Entonces, que lógicamente a corta distancia, al realizar la puntería a un órgano, te va a causar un daño letal. ¿Sí? Pero estos sistemas, este proyectil de impacto controlado, lo único que te va a hacer es que mediante la energía cinética cause un dolor, en este caso impactante, ¿sí? Momentáneo, un choque, pero no va a penetrar, ¿sí?, tu tejido, tu piel y causarte un daño letal, ¿sí? No te va a causar. Para eso son fabricados estos tipos de municiones. Y las establecidas también como bolas o gomas, ¿sí?, o balas de goma. Estos proyectiles, ¿sí?, tienen un núcleo metálico que se dispara contra extremidades para neutralizarlos, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que el impacto a corta distancia en el rostro o tórax puede ser letales por la fuerza que puede causar, por la forma del proyectil. Pueden causar desprendimiento, en este caso de la retina, del ojo, ¿sí?, que te puede causar a corta distancia este daño letal. Entonces, lo mismo causa, ¿sí?, cada una de esta munición al utilizar o mal a utilizar, si tú no sabes hacia dónde puedes dispararlo. Por eso la capacitación de cada persona que lo utiliza debe saber a dónde disparar, neutralizar, ¿sí?, lo más recomendable de la cintura para abajo para neutralizarlo, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Cuáles las municiones de FOAM? Son los proyectiles de punta de espuma, ¿sí? Únicamente absorben la parte del impacto reduciendo el riesgo de las fracturas, ¿sí? Se utilizan para control individual preciso en distancias intermedias entre 10 y 30 metros, chicos. Esta, la gran munición que se utiliza, como vuelvo y le repito, ¿sí?, son utilizados cuando hay control de amotinamiento en los diferentes centros carcelarios, ¿sí? Hacen un ruido normal, pero el daño no es letal. Absorben, ¿sí? En este caso, el golpe evita un riesgo de fracturas, pero lógicamente te causa un dolor momentáneo que causa, en este caso, y puedes neutralizar a la persona que quieres, en este caso, tener el control de la misma. ¿Cuáles son las distancias de intervención que se deben llevar a cabo? Con el gas es recomendable, el gas OS o CS es de 3 a 5 metros, ¿sí? El taser de 4.5 a 7.6 metros establecidos para un buen control. El FOAM o de impacto es establecido a 10 o 40 metros, ¿sí? Siempre el uso por debajo de la distancia mínima va a convertir en una arma potencialmente letal. Si tú utilizas en menos de esto, a corta distancia, estas armas menos letales se van a convertir y causar daños letales permanentes. Para eso es que estas armas fueron diseñadas con capacitación, con gente preparada que lo pueda llevar a cabo, ¿sí? ¿Cuáles son los dispositivos acústicos y lumínicos? Estas utilizan el sonido de alta frecuencia en ráfaga de luz intensa para desorientar temporalmente a grupos de personas. Por eso, algún momento ustedes, chicos, les ha pasado, se han quedado conversando con sus amigos afuera de la universidad, con una cerveza, y vienen los policías con las motos, alto volumen de las sirenas, la luz desorienta, ¿sí? Para esto fueron diseñados estos sistemas. No para que, lógicamente, en los patrulleros, en las patrullas, tengan únicamente como adorno las luces. La luz y la sirena son dispositivos de disuasión acústico y lumínicos, ¿sí?, que te desorientan, ¿sí? Esto, cada uno de los vehículos, este es el fin, chicos, ya, para que ustedes conozcan y sepan. Cada uno de los patrulleros, de las ambulancias, ¿sí?, lo que te hace, uno, alertar, ¿sí?, y el sonido te causa desorientación, ¿sí?, te causa desorientación en tiempo y espacio. Para eso fueron diseñados y son y siguen causando esta desorientación en las diferentes actuaciones de las personas. Estas granadas flashback lo utilizan también en todos los disturbios para el control de multitudes. Estos dispositivos pirotécnicos que generan un estruendo siempre que te quita también
la estabilidad, la orientación, ¿sí? Mediante los destellos, ¿sí? Que te permite uno, ves, son como esquirlas que tú puedes ver y al momento del sonido te desorienta. Estas granadas son utilizadas en asaltos tácticos y rescate de rehenes para aturdir al agresor. Una de estas granadas también lo utilizan en el control de multitudes. Muchas veces ustedes han estado o estarán en las multitudes, ojalá que no, y van a ver que se utiliza estas granadas que inclusive al destello, ¿sí? Te causa, si tú estás en un escenario donde están piedras, arena, el destello de la misma, la onda expansiva, hace que todo se levante y se vaya hacia ti. Para eso son utilizados. Para el control, lo principal, que son de asalto, ¿sí? Para el rescate dentro de las unidades tácticas. Esta granada lo que te hace, ¿sí? El estruendo te ensordece, ¿sí? Y te puede desorientar en tiempo y espacio. Los efectos sensoriales de estas son el zumbido en los oídos y el vértigo, ¿sí? El oído, tengan en cuenta ustedes, dentro como el órgano de las personas del oído, es el órgano que te permite la estabilidad, la orientación, ¿sí? También te puede causar una ceguera temporal por el destello de la luz que emite esta granada, y la pérdida temporal de equilibrio tanto en tiempo, orientación espacial de cada una de las personas. Vamos a ver también, bueno, estas hoy en día lo estamos utilizando nosotros, que son los lanzadores FN-303, que lo conocido, o lo conocen ustedes como las pistolas de pinball, ¿sí? Que son armas establecidas con gas comprimido, que únicamente lanzan proyectiles con cargas de pintura, polvo irritante o impacto. Ustedes hoy en día van a ver en las diferentes multitudes que andan cargados, son como armas largas, ¿sí? También tiene un motivo visual de disuadir mediante el arma, ¿sí? Pero únicamente son de aire comprimido, que permiten marcar a líderes de disturbios para posterior judicializar mediante indicios de color, ¿sí? Entonces tú puedes orientar con eso, saber quién es y lo puedas ubicar. Las nuevas tecnologías están establecidas como redes eléctricas, lanzamiento de mallas conductoras, que hoy en día lo están creando y ya están, ¿sí? Ondas de calor milimétricas, que también lo establecen, y el marcado de ADN, que son proyectiles con rastros biológicos únicos que los dejan para el análisis. Las ventajas del uso de las mismas: aumenta un umbral de seguridad para el funcionario en la disminución, ¿sí? el riesgo, de la disminución del riesgo de personas en heridas letales, reduce muertes, litigios por excesivo fuerza letal, y cumple con las recomendaciones de la ONU para el mantenimiento del orden público. Las desventajas y riesgos es que da una falsa seguridad, ¿sí? En creer que no pueden matar, ¿sí? Lo pueden hacer, como yo les digo, si no se establecen las distancias y la utilización para que fueron creados. Los factores atmosféricos, utilizando siempre el viento y la lluvia, que son agentes químicos que se pueden mezclar y causar también daños muy proporcionales en las personas. Y fallo técnico, las dependencias de baterías y circuitos que lo debemos realizar. ¿Cuáles son las consecuencias de este uso indebido? Es que procesos penales por tortura o lesiones dolorosas que puede causar, las descargas eléctricas que te pueden llevar a indemnizaciones civiles millonarias del Estado, bajas deshonrosas y descrédito institucional que hoy en día también se vienen llevando a cabo. Los derechos humanos te dice y te establece que el empleo de armas menos letales debe ser la excepción, no la regla, y siempre bajo el control de la necesidad y la legalidad. Esto establece la ONU para el respeto a los derechos humanos en la utilización de estas armas menos letales, ¿sí? ¿Dónde se han intervenido o dónde se han utilizado estas armas? Por ejemplo, en las paralizaciones últimas en 2019-22, ¿sí? Con el intensivo uso de agentes químicos y proyectiles de impacto,
que reduce la letalidad, pero al no tomar en cuenta las recomendaciones, pueden ser letales. ¿Cuáles son los resultados? Cientos de detenciones efectivas, pero también denuncias por trauma ocular y disparos directos que han sido y han causado inclusive la muerte de personas. ¿Sí? ¿Cuál es el rol de la criminalística en esto? El perito siempre debe procesar estos indicios específicos que difieren del armamento convencional. ¿Sí? Debemos enfocarnos en reconstruir cada una de las trayectorias estableciendo distancias y el tipo de dispositivo utilizado para validar la legalidad de este acto. Los indicios generados, ¿sí?, del taser, ¿sí?, son, pues se establece en poder identificar los números de serie que hoy en día son dotados a cada una de las personas, en los residuos químicos, tomar hisopados en las superficies para determinar si es material CS o C, ¿sí?, que son legalmente, pero según la característica de la utilización. Y contusiones en este caso, contusiones que permiten marcar circulares o quemaduras por el acto eléctrico donde se establecen en la superficie del ser humano. Y la relación con la balística, ¿sí?, que podemos hacer el estudio es las vainas plásticas, las tapas y los cartuchos de lanzamiento que pueden causar el daño, que nos permite identificar la marca de percusión y las características de clases en los proyectiles de goma o foam. También podemos estudiar en base a la relación con la balística forense. ¿Sí? Y la documentación que podemos establecer dentro de los peritajes es un levantamiento fotográfico a escala métrica, la fijación de la ubicación de dónde fueron encontrados y en este caso siempre el informe detallando el cumplimiento del técnico, uso o cómo lo utilizaron las diferentes personas. ¿Sí? Las conclusiones que podemos llevar, chicos, es que las armas menos letales son herramientas críticas para la modernización de las instituciones. Su éxito depende de esta triada: la tecnología, la ley y la criminalística. El perito siempre es el garante de que el uso de la fuerza sea legítimo, chicos. ¿Sí? Esto es el fin de cual nosotros como criminalísticos debemos estudiar. Todo podemos estudiar mediante la legalidad y la utilización adecuada de todos los metodologías para el estudio de la misma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Todo está entendido? Listo, chicos. En base a eso, no me queda más que